Bien, para el estudio del autotransformador, bueno, primero vamos a ver qué es lo que es un autotransformador, ¿verdad? Bueno, un autotransformador, ¿sí? Fíjense, es un transformador de un solo bobinado. Eso es un autotransformador. Nosotros sabemos que un transformador monofásico tiene dos bobinas, ¿verdad? Acá tenemos, este sería un transformador monofásico con dos bobinas, un bobinado primario y un bobinado secundario. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que si es un transformador, como estamos analizando acá, es un transformador reductor este, ¿no es cierto? Tenemos una tensión, una FEM E1, una FEM E2, y nosotros vamos a tener que, si unimos estos dos puntos A y A', son dos puntos que están a igual potencial eléctrico. ¿Los puedo unir? Sí, los puedo unir perfectamente, que no pasa nada. Y también si unimos acá el otro extremo del bobinado, del bobinado secundario, ¿sí? Lo conectamos ahí con este punto en donde tengo el mismo potencial en el bobinado primario. Si los unimos, ¿los puedo unir? Sí. ¿Va a pasar algo? No, no pasa nada, porque estoy uniendo dos bobinados en puntos de igual potencial eléctrico. Y si están al mismo potencial eléctrico, no hay diferencia de potencial, no van a haber corriente, por lo tanto no pasa nada. Entonces digo, bueno, y si yo hago funcionar ahora este transformador, lo hago funcionar de esta manera, conectado ahí y conectado acá abajo, digo, bueno, pero entonces ¿para qué quiero el bobinado secundario? Este bobinado secundario ahora no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora mismo voy a tener esto, la corriente va a venir por acá, acá tengo la conexión, ¿sí? Circularía por acá tengo la carga y acá cierro el circuito por este lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, entonces eliminamos esta parte, eliminamos el bobinado secundario. Entonces me queda un transformador de un solo bobinado que denominamos autotransformador. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, y vamos a tener ahora una máquina que bajo ciertas condiciones de funcionamiento, que ya las vamos a analizar, es superior al transformador. Un autotransformador es superior a un transformador. ¿Por qué motivo? Bueno, fíjense, primero que nada, tengo un solo arrollamiento. Tengo un solo arrollamiento. Ojo, estamos transmitiendo ahora el transformador que teníamos recién con el autotransformador que hemos hecho ahora. Tiene la misma potencia, la potencia no se modificó. O sea que la carga que tenemos conectada en el secundario, cuando acá conectemos la carga, esa carga va a recibir la misma potencia con el transformador que con el autotransformador. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestro autotransformador va a tener un solo arrollamiento. Y si tiene un solo arrollamiento, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener menor peso, vamos a tener menor tamaño, vamos a tener menor costo, vamos a tener mejor rendimiento. Y porque las pérdidas en el cobre van a ser menores. Voy a tener pérdidas en el cobre en un solo bobinado y no en dos como recién. Vamos a obtener mejor regulación. ¿Por qué mejor regulación? ¿Se acuerdan la regulación? Que lo que era delta U porcentual era U sub R porcentual por el coseno de phi más U sub X porcentual por el seno de phi, en donde la U sub R porcentual era la caída de tensión interna en los bobinados debido a su resistencia interna. Ahora tengo un solo bobinado, voy a tener menor caída, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a tener? Bueno, al tener ahora un transformador más chico, ¿sí? Un solo bobinado, voy a tener un circuito magnético también más chico. ¿Está? ¿Por qué motivo voy a tener ahora
un circuito magnético más chico? Porque ahora voy a tener otra ventaja. Otra ventaja, vuelvo a repetir, bajo ciertas condiciones de funcionamiento. A la carga, cuando yo conecte la carga acá en el secundario, la potencia que estoy transmitiendo a través de esa máquina del primario, acá del primario, al secundario, la voy a estar transmitiendo de dos formas. Una, por vía electromagnética, porque necesito tener un circuito magnético, ¿sí? Tengo que tener el bobinado con un núcleo. No puedo dejar el bobinado con aire adentro. No, debo seguir teniendo núcleo ferromagnético de chapa, hierro, silicio, laminada en frío, como todo lo que ya sabemos del transformador. Pero voy a necesitar ahora los KVA que estoy transmitiendo del primario al secundario, lo voy a estar transmitiendo de dos maneras. Una por vía electromagnética y otra por conducción. ¿Por qué? Porque la carga en el secundario va a quedar conectada al primario, ¿sí? Ahí tenemos nuestro autotransformador, ¿ven? Ahí está, ya eliminamos el bobinado secundario, conectamos ahí. Entonces acá tengo la salida en el secundario, ahora lo tenemos en vacío. Primero lo vamos a estudiar en vacío. Entonces conecto la carga y acá tengo la alimentación. ¿Ven? Cuando conectemos ahí una carga, como la podemos ver acá, ahí ven, ahí tengo la carga, a la impedancia Z de carga, la potencia va a llegar una por vía electromagnética porque sigue funcionando, está como un transformador, hay un circuito magnético, hay campo magnético. Pero hay otra parte acá muy importante que va a llegar por conducción, porque acá tengo una conexión eléctrica entre el primario y la carga, el secundario. Cosa que en el transformador no la teníamos, ¿no? No hay conexión eléctrica entre primario y secundario. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, vamos ahora a comenzar a analizar nuestro autotransformador. O sea que fíjense que tenemos una serie de ventajas que son todas estas que yo les acabo de explicar y que están, ¿no es cierto?, acá. Vamos ahora a comenzar a hacer un estudio porque yo les acabo de decir algo que el autotransformador va a transmitir la potencia del primario al secundario, ¿sí? De dos formas, una por vía electromagnética y otra por conducción, ya que la carga va a quedar conectada eléctricamente con la alimentación. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora debemos hacer un estudio para ver, para darnos cuenta, para ¿sí?, analizar el autotransformador, cómo transfiere la potencia por vía electromagnética. ¿Sí? Bueno, entonces para eso primero empezamos analizando el autotransformador en vacío. Acá tenemos el autotransformador en vacío. Vamos a tomar acá estos puntos característicos del autotransformador, el punto A y el punto D, que son los extremos de ese bobinado que está conectado a la tensión de alimentación. Y después tenemos el punto donde está conectado la salida, el secundario, donde está conectada la carga a ese punto, ¿no es cierto? Ahí lo llamamos B. Bueno, entonces, de acuerdo a la expresión de Boucherov, vamos a aplicar y vamos a determinar la FEM entre, ¿sí? Vamos a determinar la FEM entre el punto A y el punto D, y luego vamos a determinar la FEM entre el punto B y el punto D. Bueno, de acuerdo a la expresión de Boucherov, S1, ¿ven? Acá está la FEM S1, esa FEM que tengo en el primario es igual a la FEM EAD, entre los puntos A y D. 444 por el número de espira N1, por la frecuencia, por el
flujo. ¿Está? Bueno, y ahora vamos a ver la FEM E2. Acá tengo la FEM E2. Y la FEM E2, que es la que voy a tener sobre la carga, es igual a la FEM entre B y D. Bueno, entonces la FEM entre B y D va a ser 4,44, ahora ya no va a ser N1, va a ser N2. Aquí llamamos N2. N2 es esto que está acá, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ves? Esto es N2. Y N1, ¿qué es lo que es? N1 desde A hasta D. Eso es N1. Bueno, por N2, por la frecuencia por el flujo. Si dividimos miembro a miembro, EAD sobre EBD, o sea, E1 sobre E2, ¿qué va a quedar? Y va a ser igual a el número, ¿sí?, de espiras que tengo entre A y D, que hemos denominado N1, dividido el número de espiras entre B y D, que hemos denominado N2. ¿Y qué es lo que es E1 sobre E2? Bueno, ya habíamos visto cuando estudiamos el transformador que E1 sobre E2 es la relación de transformación N. ¿Estamos? Es la relación de transformación N. Bueno, esa relación de transformación N es la misma que vimos para los transformadores. O sea que un autotransformador, ¿sí?, que tiene N1 espiras desde A hasta D y N2 espiras desde B hasta D, ese autotransformador va a tener una relación de transformación N igual a la del transformador. O sea que hasta ahora eso no cambia nada. ¿Vamos? Bueno, pero acá nosotros decimos, bueno, pero a ver, lo estamos analizando, pero acá, si esto está abierto, circuito abierto, yo acá lo único que veo es una bobina con un núcleo de hierro que está conectado a una tensión, a una red con una tensión, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, que eso es una bobina solamente. Y si es una bobina, ¿qué es lo que estoy viendo? Y estoy viendo un transformador en vacío. Estoy viendo un transformador en vacío en donde solamente el primario está conectado a la red de alimentación y está circulando la corriente IC. ¿Estamos? Por lo tanto, el diagrama vectorial que nosotros vamos a tener de nuestro transformador en vacío, de nuestro autotransformador. Bueno, perdón, me voy. Vuelvo a repetir entonces, lo que nosotros vamos a tener, el diagrama vectorial de nuestro autotransformador en vacío, es lo mismo que la del transformador en vacío, no cambia absolutamente nada. O sea que ahí tenemos, ¿sí?, el diagramita vectorial, ahí tenemos la corriente I0 con sus dos componentes, ahí tenemos la ecuación de equilibrio, ¿verdad? Todo igual que lo que vimos el transformador en vacío. Bueno, pero esto es anecdótico nada más, simplemente como para que vean que un autotransformador en vacío es lo mismo que un transformador en vacío, porque no hay carga. Pero la cosa, ¿no es cierto?, va a ser cuando conectemos la carga, ¿sí? Acá vamos a ver ahí cuando conectamos la carga que cambia la cosa, ¿sí? Ya no es igual al transformador. Bueno, pero previo a eso, miren, vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que sucede con la FEM entre los puntos A y B y entre los puntos B y D? Vamos a analizar qué es lo que sucede con esa FEM. Bueno, la FEM entre A y D va a ser igual a, perdón, bueno, está bien, la FEM entre A y D va a ser la suma de la FEM entre A y B más la FEM entre B y D. ¿Está claro? Bueno, si yo despejo ahora, ¿no es cierto? Si yo despejo la FEM entre A y B, esta que tengo acá, entre A y B,
va a ser igual a la FEM EAD menos la FEM entre B y D. ¿Sí? Pero, bueno, hagamos ahora un artificio matemático y vamos a dividir, ¿no es cierto?, en ambos términos, vamos a dividir por la FEM EBD. Ven acá abajo, entonces dividiendo, ¿sí?, por E entre B y D, en ambos términos, que tenemos acá en el segundo miembro, ahí lo pongo aplicando distributiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Bueno, me dice que la FEN entre A y B, dividido la FEN entre B y D, o sea, estoy hablando de esto, la FEN entre A y B, dividido la FEN entre B y D, va a ser igual a E1 sobre E2, claro, porque entre A y B, ¿qué teníamos entre A y B? Y entre A y B tengo la FEM E1. ¿Y qué FEM tengo entre B y D? Y la FEM E2. Bueno, o sea que me queda que es E1 dividido E2, y acá me queda EBD dividido EBD, que es 1. O sea, esto en definitiva, miren, me queda que es igual a n menos 1. ¿Estamos? O sea que la relación entre la FEM entre A y B y la FEM entre B y D es igual a n menos 1. Tengamos presente este detalle, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque ahora vamos a analizar el autotransformador en carga, ¿sí? Esto lo dejamos ahí. Lo dejamos lo dejamos ahí, decimos que la relación entre esas dos FEM es igual a n-1, y esto nos va a llevar a una conclusión importante, ¿sí? Después que hagamos este otro estudio. Bueno, ahora vamos con el autotransformador en carga. Ahí lo ponemos en carga, seguimos teniendo, ¿ven? Los puntos AB, BD. Entonces ahora cuando ponemos la carga, vamos a tener que acá circula una corriente I1, ¿verdad? Esta corriente I1 va a venir por acá, y acá voy a tener una corriente I2. Bueno, ¿cuál de las dos corrientes será más grande? Si estoy viendo que es un transformador reductor de tensión, lógicamente, un transformador que reduce la tensión. Bueno, pero si reduce la tensión, ¿qué pasa con la corriente? Y la corriente aumenta en la misma proporción en que se reduce la tensión. Por lo tanto, la corriente I2 va a ser más grande que la corriente I1. Entonces, si yo vengo acá y planteo una ecuación de nodo acá en el punto B, y acá está llegando una corriente I1 y está saliendo una corriente I2 más grande, bueno, indudable que va a haber una corriente que va a estar llegando por este bobinado común. Y sub C, cuidado, y sub C no es corriente circulante, ¿sí? Porque quedamos con la IC del tema anterior, que era corriente circulante. No, sino que esta es la corriente que está circulando por el bobinado común, la parte común, porque esta parte del bobinado es común al primario como al secundario del autotransformado. Por eso es I sub C, es la parte común. Bueno, entonces ahora vamos a las expresiones, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, la tensión de salida U sub 2, acá tengo la tensión de entrada U sub 1, N1 expira desde A hasta D, lo mismo de recién. N2 expira desde B hasta D, por lo tanto, desde A hasta B tengo la diferencia entre N1 y N2, ¿sí? Bien, está todo muy clarito. Bueno, entonces ahora decimos, bueno, a ver, ¿de dónde sacamos esta expresión? N1 por I1 igual a N2 por I2. Bueno, esto lo sacamos de lo que vimos, ¿sí? Cuando analizamos el transformador, habíamos dicho que el transformador era una máquina de flujo constante, ¿sí? Recordemos, una máquina de flujo constante. Por lo tanto, habíamos dicho, ¿sí?, que si era una máquina de flujo constante, decíamos que la fuerza magnetomotriz que teníamos en vacío, ¿verdad?, que era
N1, se los voy a escribir acá para que recordemos, pero este análisis ya lo habíamos hecho, ¿sí? N1 multiplicado por I0, ¿verdad? Era la fuerza magnetomotriz en vacío, era igual a la fuerza magnetomotriz en carga. Y la fuerza magnetomotriz en carga era N1 por I1, ¿sí? Más N2 por I2. ¿Estamos? Sí. Entonces, como la máquina era una máquina de flujo constante, decíamos, bueno, si yo divido acá por la reluctancia y divido acá por la reluctancia y divido acá por la reluctancia, que estoy diciendo, y estoy diciendo fuerza magnetomotriz dividido reluctancia, flujo. El flujo en vacío es igual al flujo en carga, porque es una máquina de flujo constante. ¿Está claro? Sacamos las reluctancias y también decíamos, despreciábamos la corriente de vacío y cero porque era muy pequeña, entonces despreciábamos este término. Entonces decíamos, bueno, N1 por I1 más N2 por I2 es igual a 0. Bueno, paso al otro miembro, N1 por I1, y me quedaba acá, ¿sí? Menos N1 por I1, y esto era vectorial, ¿verdad? Esto era vectorial, pero nosotros decíamos, bueno, perfecto, pero esto es vectorial. ¿Cómo es vectorial? Como es vectorial, digo, ¿qué me está diciendo el negativo? Y lo único que me está diciendo el negativo es que la corriente I1, cuando yo desprecio esa corriente de vacío y cero, lo único que me está diciendo es que la corriente I1 y la corriente I2 están a 180 grados, una respecto de la otra. Eso es lo único que me decía el signo negativo. Bueno, entonces agarramos, decíamos, bueno, pero como vamos a trabajar con los módulos, ¿sí? Como vamos a trabajar con los módulos, decimos, bueno, borramos, ¿sí? Ahora ya no es vectorial y sacamos el signo negativo, porque lo único que me decía que las dos corrientes eran iguales y opuestas. Perdón, eran opuestas, no iguales, en este caso el reductor, van a ser distintas las corrientes, ¿sí? Pero sí opuestas. ¿Eh? Bueno, ¿quedó claro? Borremos entonces todo esto de acá arriba, borremos todo. Entonces de ahí sale esta expresión que estamos utilizando ahora nuevamente. Esta expresión que estamos utilizando, N1 y 1 es igual a N2 por I2. Entonces, despejamos, decimos, bueno, N1 sobre N2 es igual a I2 sobre I1. ¿Y qué es lo que era esto? Y N1 sobre N2 era la relación de transformación N. Claro, habíamos dicho, y esta es la relación de transformación para las corrientes, I2 dividido I1, pero nosotros decíamos, bueno, esta relación de transformación no era muy práctica, no era muy buena. ¿Por qué? Porque teníamos el error de despreciar la corriente de vacío, ¿cierto? Es por eso que la relación de transformación la determinábamos con la relación de tensión. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces ahora, acá, si planteamos una ecuación de nodo acá en el punto B, vamos a tener que la corriente, ¿sí? Esa corriente que circula por el bobinado común I sub C, va a ser igual a la diferencia entre la corriente I2, que es más grande, y la corriente I1. Entonces ahora acá también hacemos otro artificio en donde dividimos por I1, ¿sí? Ahí C lo dividimos por I1 y en el otro miembro también divido por I1 aplicando ahí distributiva. Entonces fíjense que IC dividido I1 me queda igual a I2 dividido I1 menos 1. I2 dividido I1 es N. O sea que la relación entre IC e I1 me vuelve a quedar N-1. ¿Está? Me vuelve a quedar N-1. Entonces, fíjense en ustedes
que haciendo una analogía de este autotransformador con un transformador que vamos a denominar ficticio, cuya relación de transformación es n-1, transformador ficticio, cuya relación de transformación es n-1, y acá lo tenemos representado, ese transformador ficticio, en donde acá en el primario, ¿qué es lo que vamos a tener en el primario? Bueno, en el primario habíamos dicho que teníamos la FEM entre A y B dividido la FEM entre B y D. Y la FEM entre A y B, ¿sí? Dividido la FEM entre B y D es n-1. Pero bueno, ¿esto qué es lo que sería? Bueno, este es el transformador ficticio cuya relación de transformación es n-1, en donde yo estoy viendo ahora que en este transformador ficticio el bobinado primario va desde A hasta B. El bobinado primario va desde A hasta B. Y el bobinado secundario va desde B hasta D. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión, este transformador ficticio, que en el autotransformador, porque acá, a ver, la potencia que se está transfiriendo desde el primario al secundario en este transformador ficticio es por vía electromagnética. Claro, si es un transformador ficticio, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este transformador ficticio? Bueno, me hace llegar a una conclusión muy importante. ¿Cuál es esa conclusión muy importante? Que ahora el autotransformador, mirándolo desde el punto de vista de la potencia transferida por vía electromagnética, ¿sí? Lo que se comporta como primario es esto, es la parte del bobinado que va desde A hasta B. Esta parte del bobinado que va desde A hasta B sería el primario. Y la parte del bobinado que va desde B hasta D sería el secundario. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la potencia transmitida por vía electromagnética. Entonces, esta es una conclusión importante, una conclusión que nosotros llegamos a través de qué? Y a través de hacer estas relaciones entre la corriente IC e I1, que me da una N-1, y recordemos, esto sería secundario dividido primario en el caso del transformador ficticio. La relación de transformación es n-1. Y bueno, pero por el otro lado, recién acabamos de ver, ¿no es cierto?, que la relación entre la FEM del primario y del secundario es la relación de transformación del transformador ficticio. Entonces, de esta manera, ¿sí?, llegamos a la conclusión que la potencia que se transmite por vía electromagnética en el autotransformador se está transmitiendo desde un primario AB a un secundario BD. ¿Estamos? Esto sería en el transformador ficticio. Por lo tanto, el transformador ficticio transfiere solamente por vía electromagnética. Bueno, nuestro autotransformador va a transmitir una parte por vía electromagnética y la otra parte la va a transmitir por conducción, ¿sí? Ya ahora no nos va a quedar tiempo, pero la clase que viene vamos a analizar, ¿sí?, las potencias en este autotransformador y vamos a llegar a la fórmula, ¿no es cierto?, que nos da la potencia transmitida por vía electromagnética y la potencia transmitida por conducción. Esto ya lo vamos a ver la clase que viene. Bueno,
Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Quedó claro que el transformador ficticio, ¿para qué me sirve? Me sirve para darme cuenta qué es lo que se está comportando como primario y qué es lo que se está comportando como secundario en el autotransformador. Esto visto desde el punto de vista de la potencia transferida pura y exclusivamente por vía electromagnética. ¿Sí? Bien. Bueno, el autotransformador también tiene un circuito equivalente, igual que el transformador, ¿sí? Bueno, miren, todo esto que viene ahora del circuito equivalente, todo esto está a, digamos, a modo, ¿no es cierto?, para completar el tema, pero no es un tema que lo desarrollo, ¿sí? Porque es todo un tema de desarrollo de fórmulas muy teórico, estamos muy teórico, y es más, el autotransformador no tiene un solo circuito equivalente. El autotransformador tiene dos circuitos equivalentes. Uno para cuando el autotransformador es reductor y el otro para cuando el autotransformador es elevador. ¿Está? Entonces, el circuito equivalente, si nosotros vemos todo este desarrollo, vamos a llegar a este circuito equivalente que tenemos acá, que es un circuito equivalente reducido a la malla del primario para el autotransformador reductor, ¿sí? Donde miren, acá aparece, ¿ve? La resistencia entre A y B, que lo que era la resistencia entre A y B y lo que habíamos dicho que se comportaba como primario desde el punto de vista de la inducción, de la potencia transferida por inducción. ¿Estamos? Y X a B, bueno, serían los flujos dispersos. Bueno, y ahora que tengo acá RBD sería la resistencia del secundario. Bueno, multiplicado, ven, por la relación de transformación, n-1 al cuadrado, la estoy reduciendo a la malla del primario. Lo mismo que la X entre B y D. Acá tenemos la n por U2 y acá tenemos el n cuadrado por Z, ¿sí? Este sería el circuito equivalente del autotransformador reductor referido a la malla del primario. Bien, y si lo vemos ahora, el autotransformador, ¿sí?, reducido a la malla del primario, pero ahora para un autotransformador elevador, también tendríamos que hacer todo un desarrollo de fórmulas para llegar a este circuito equivalente, en donde acá tenemos el circuito equivalente para el autotransformador elevador de tensión, en donde ahí tenemos, ¿sí?, los parámetros, ¿verdad?, de ese circuito equivalente, que, vuelvo a repetir, esto es simplemente como para que sepamos que existe un circuito equivalente y que tiene todo un desarrollo, pero bueno, no es algo que nos interese mucho a nosotros ahora, ¿verdad? Porque lo que nos está interesando es analizar el autotransformador, ¿sí?, desde el punto de vista de las potencias que está transfiriendo desde el primario al secundario y su relación con el transformador convencional, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Tenemos que comparar qué es lo que sucede con el autotransformador con respecto al transformador, y entonces cuando hagamos ese estudio, ese análisis, nos vamos a dar cuenta cuándo es conveniente utilizar un autotransformador y cuándo no, ¿sí? Entonces por eso que este análisis, esto es importante, todo esto que vamos a ver. Bueno, a ver, lo vamos a dejar acá. Este estudio comparativo lo vamos a hacer a partir de la clase que viene, estudio comparativo del autotransformador con el transformador. Es todo un estudio comparativo que vamos a hacer
desde el punto de vista de la potencia electromagnética, pura y exclusivamente. No vamos a tocar la potencia transferida por conducción en esta comparación, pero sí luego vamos a analizar esa potencia por conducción cuando analicemos la potencia transferida del primario al secundario por ese autotransformador. Bien, para cerrar con esto, una aclaración que vale la pena hacerla porque es algo en donde también se confunden muchísimo, ¿sí? Miren, el autotransformador, ¿sí? Tiene una relación de transformación N, exactamente igual a la que tiene el transformador. Si yo estoy diciendo que acá tengo una tensión U1, pongámosle números enteros, una tensión U1 de 1000 voltios, y yo tengo una tensión de salida U20 de 100 voltios, la relación de transformación de este autotransformador va a ser 1000 dividido 100 igual a 10, relación de transformación 10, exactamente como si hubiese sido un transformador. ¿Está claro? Les digo esto, ¿por qué motivo? Porque confunde la relación de transformación del autotransformador con la relación de transformación n-1 del transformador ficticio. Este n-1 es la relación de transformación de este transformador ficticio. ¿Estamos? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Cuidado con eso. Se los hago visualizar porque es algo muy común, un error muy común que cometen. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Hasta acá nomás. ¿Alguna pregunta?